El 21 de febrero de 1978, una cuadrilla de trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza estaba realizando una perforación en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina en el centro de la Ciudad de México. Se toparon con lo que les pareció que era un muro, una losa, y que resultó ser una piedra muy grande con relieves. Una llamada anónima dio cuenta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes horas más tarde detuvieron las faenas de los trabajadores y procedieron al rescate del monolito. Fue así como se encontró, por casualidad, una de las piezas arqueológicas más importantes de nuestro pasado prehispánico, la Coyolxauhqui. Tan solo por sus dimensiones es impresionante. Pesa casi 8 toneladas y mide más de 3 metros de diámetro. Pero su verdadera importancia está en lo que revela. Ya no hay dudas de que el mito de su origen servía para perpetuar el rito sangriento del sacrificio humano. El mito dice que Coyolxauhqui, al enterarse de que su madre, Coatlicue, estaba embarazada, intentó asesinarla con su ejército de 400 surianos. Pero al momento en el que iba a ser atacada, Coatlicue parió a Huitzilopochtli, quien nació completamente ataviado y listo para la guerra. Y este dios acabó con los 400 surianos y desmembró a su media hermana Coyolxauhqui. Este mito era una representación de la lucha cósmica entre la noche y el día. La nocturna Coyolxauhqui, al frente de su ejército de 400 estrellas, resulta derrotada por el sol Huitzilopochtli. Este tiempo mítico se actualizaba gracias al rito sacrificial en lo alto de la pirámide, de la misma manera en la que el rito de la comunión devuelve a los auténticos católicos al tiempo mítico de la última cena de Jesús y al sacrificio de su crucifixión. A partir de indicios más o menos sólidos, la arqueología intenta revelarnos el pasado. Lo mismo intenta hacer la etimología. El conocimiento del origen de las palabras nos revela antiguas maneras de pensar, de sentir, de percibir y de habitar el mundo. Por eso es que hemos dicho hasta el cansancio que la lengua encierra un tesoro de experiencias humanas, anónimas y en su mayoría lejanísimas, que constituyen un legado de sabiduría para todos los hablantes y mayormente para aquellos que se interesan en el origen de sus palabras. Cuando buscamos la etimología de una palabra, nos vamos a encontrar, por lo general, con otras palabras de otras lenguas. En el caso de la lengua española, aunque abunden las palabras de origen francés, inglés, árabe, náhuatl, griego, etc., la mayoría de nuestras palabras provienen, desde luego, del latín. Pero a su vez el latín, lo mismo que el griego, el germánico, el celta, el sánscrito y otros idiomas ya extintos como el frigio, el tracio y el fenicio, provienen de un idioma antiquísimo hablado hace unos 5 o 6 mil años, en el Neolítico, idioma al que damos hoy el nombre de proto-indoeuropeo. No contamos con un solo documento o prueba escrita del idioma proto-indoeuropeo. Se trata de una reconstrucción realizada por especialistas a partir de semejanzas y reglas de evolución lingüística. Lo cierto es que la mayoría de los idiomas que se hablan hoy en el mundo, aunque no todos desde luego, descienden del desaparecido proto-indoeuropeo. Como lo vio con claridad Vico a principios del siglo XVIII y como lo expliqué con cierto detalle en El corazón es un resorte, el análisis
de los orígenes de cualquier familia lingüística, incluida desde luego la indoeuropea, nos revela que los idiomas son construcciones metafóricas que parten siempre de una experiencia común y primigenia, la experiencia corporal. Todos tenemos un cuerpo y percibimos el mundo con nuestros sentidos. Así, por ejemplo, nuestra palabra idea proviene de un verbo griego, eidos, que significaba ver. La idea es algo que vemos, aunque solo sea con los ojos de la mente, ojos que a su vez solo lo son metafóricamente hablando. Esa búsqueda del origen de las palabras podríamos llevarla todavía más lejos hacia los orígenes del lenguaje mismo. El neuroantropólogo canadiense Merlin Donald afirma que mucho tiempo antes de que comenzáramos a hablar, los seres humanos y los primates que nos antecedieron aprendimos a comunicarnos mediante gestos. Esta mímesis la seguimos observando en nuestros días, tanto en los ademanes, aspavientos y señas que hacemos los adultos, como en la manera en que se comunican los bebés. Antes de que comiencen a hablar, los bebés nos dan a entender muchísimas cosas mediante gestos, e incluso el llanto puede considerarse una manera primitiva de comunicar que se tiene hambre, sueño, dolor, molestias o emociones negativas. Podemos decir entonces que el viaje hacia el pasado de cualquier lengua nos lleva siempre hacia un origen común que revela primero el parentesco y la semejanza que tenemos todos los seres humanos y en última instancia la misma búsqueda nos llevará también al mundo animal y de ahí podríamos continuarla hasta el inicio misterioso de la vida o hasta el origen de la materia y del universo. Pero una vez que emprendemos la búsqueda de los orígenes de la lengua y del lenguaje, nos encontramos también con una tendencia en su evolución, de lo corporal, de lo concreto y de lo general hacia lo abstracto, lo preciso y lo específico, de lo simple hacia lo complejo. Lo que comienza como un llanto de bebé que genéricamente expresa una sensación negativa, va convirtiéndose paulatina y esforzadamente en algo más específico. Tengo hambre, tengo sueño, me duele un diente. Y sensaciones concretas pueden convertirse en sentimientos abstractos como la nostalgia o la melancolía, que no se ubican en ninguna parte específica del cuerpo. Y si una sensación o una emoción pueden ser simples, también pueden ser tan complejas que necesiten para expresarse de muchas palabras o incluso de obras literarias ambiciosas. Estos dos aspectos que nos revela el estudio de la lengua, tanto su común origen como su evolución de lo simple a lo complejo, los encontramos también en otros lenguajes. Las matemáticas, por ejemplo, comienzan con la mera aritmética y quizá también con el lenguaje mimético, que nos permite maravillosamente no solo imitar lo que hacen los demás, sino darnos cuenta de que uno es igual a uno. Pero desde la numeración y las operaciones aritméticas más básicas, el lenguaje matemático se ha sofisticado hasta alcanzar muy altos niveles de especificidad, precisión y complejidad que hacen de las matemáticas avanzadas un lenguaje incomprensible para la mayoría de nosotros. A la música, a la danza y a las artes plásticas les ocurre lo mismo. Los cantos simples de los campesinos los encontramos en cualquier parte muchísimo tiempo antes de que la música tenga cómo escribirse. Pero una vez que los músicos se especializaron y contaron con una notación musical, el lenguaje de la música adquirió niveles cada vez mayores de sofisticación.
Así es como pasamos de la monofonía a la polifonía, de las letrillas populares a la ópera y de las percusiones y ritmos simples a los ballets inquietantes de Stravinsky, cumbre temprana de la música del siglo XX. En resumen, el estudio del lenguaje nos revela primero que todos tenemos un origen común que compartimos con todas las criaturas, pero también nos revela una aspiración cultural, la de analizar, organizar, retener, comunicar y recrear la experiencia de un mundo complejísimo, tanto por nuestra rica vida interior como por las nuevas posibilidades que abren día a día nuestros crecientes conocimientos. Para terminar, volvamos un momento a los ritos mesoamericanos que involucraban el sacrificio de vidas humanas. En rigor, dicen los científicos, todas las culturas del mundo, en tiempos neolíticos, practicaron el sacrificio humano. La arqueología, como hemos dicho, nos habla siempre de un origen común. Pero, en rigor, también podemos decir que deseamos humanizar el mundo y que la mayoría de nosotros, por lo menos, aspira a hacer realidad esa gran invención humana que quizá no tenga ni 3 siglos de antigüedad, a la que damos el nombre de derechos humanos. Soy Pablo Ullosa. Usted tiene la palabra.